Está. Recuerda hacer el clic ahí en me gusta y compartir la misa y poner algún comentario para que poder ser más apostolado a través de estos medios. Como decíamos, estas lecturas de hoy nos hablan de algunas situaciones por las cuales pasamos o pasaremos en nuestra vida o estamos pasando, que es cuando las personas pasamos por algún túnel oscuro, con alguna aridez en la vida espiritual, en que no tenemos las consolaciones de Dios. Y entonces la persona tiene que seguir el camino del bien, el camino de Dios, el camino de la iglesia, el camino del catecismo. Como dice el Salmo, caminaré en presencia del Señor, por más que no estamos entendiendo o no estamos sabiendo qué nos está pidiendo Dios con la situación en la cual estamos. Por ejemplo, lo que pasó con la Sagrada Familia. Jesús los abandona a los 12 años, la familia San José, la Virgen y San José se vuelven, él queda en el templo, después de 3 días de buscarlo, recién lo encuentran. La Santísima Virgen piensa que es alguna falta que ella había cometido y por eso Jesús se alejó de ellos, desapareció de ellos. Y Jesús le dice, vos no saben que me tengo que ocupar de las cosas de mi Padre. Entonces, también nosotros y los santos y todos vamos a pasar por eso, o pasamos ya por esas situaciones de aflicción en que no entendemos qué nos está queriendo decir Dios o qué nos está pasando, si es una falta nuestra, si es una prueba, si es una prueba espiritual. Y bueno, es lo que pasó Abraham cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Esto es evidentemente un hecho que es una prefigura de lo que pasó nuestro Señor en la cruz. O sea, Jesús llevó la cruz hasta lo alto del Calvario y allí murió para redimirnos. Acá Isaac está llevando la leña que va a ser sobre la cual Abraham lo va a atar. Y pregunta, ¿dónde está la víctima? Y cuando Abraham le dice que Dios proveerá, pero poco a poco seguramente Isaac se iba dando cuenta que la víctima era él. E hizo lo mismo que Jesús, como un cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. O sea, en nada se puso contra Abraham o quiso escaparse o quiso sublevarse contra Abraham. Al contrario, aceptó y Abraham, cuando estaba por descargar el cuchillo sacrificador, Dios Padre para la mano de Abraham, cosa que no hizo con su Hijo Jesús, que lo hizo pasar por todos los tormentos de la cruz para salvarnos. Y eso muestra todo el amor que Jesús, que Dios nos tiene y que quiere a toda costa salvarnos. O sea, lo que prohibió Abraham no lo prohibió con su Hijo Jesucristo. Entonces, el Salmo nos da mucho la solución, porque dice, los lazos de la muerte me envolvieron, me alcanzaron las redes del abismo, caí en la angustia y la tristeza. Entonces invoqué al Señor, por favor, sálvame la vida. El Señor es justo y bondadoso, nuestro Dios es compasivo. El Señor protege a los sencillos, yo estaba en la miseria y me salvó. O sea, en esos momentos de aflicción,
no tenemos que abandonar la fe, no tenemos que abandonar la oración. Al contrario, San Ignacio dice que en esos momentos de aflicción tenemos que redoblar las oraciones y redoblar nuestra vida de piedad y nuestra vida de fe. O sea, acercarnos más a Dios, que es el único que nos puede dar la solución de esa situación aflictiva en que estamos. Aquí en el Evangelio vemos también una aflicción, un paralítico que busca a Jesús para la cura. Pero Jesús dice, viendo la fe de aquellos hombres, dice, entonces le presentaron un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico, ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, Jesús ve cuánto más importante es la parálisis del alma que la parálisis del cuerpo. Y cómo Jesús enseguida quiere curar la parálisis del alma. Hoy en día, en estos momentos de pandemia, todos estamos preocupados por nuestra salud física. Pero olvidamos que estamos viviendo desde hace mucho tiempo una pandemia espiritual tremenda, en que las iglesias se van vaciando, los seminarios se van vaciando, las vocaciones, el espíritu de fe, el espíritu de piedad también, y la gente no solo se va alejando de Dios, sino que se va volviendo contra Dios, como esos fariseos que blasfeman contra Jesús. No sé si ustedes se acuerdan cuando fueron las quemadas de la iglesia en Chile, las leyendas pintadas en las iglesias dicen muerte al Nazareno, o sea, que se quiere volver a crucificar nuevamente a Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos, si tenemos pecados, debemos pedir la renunciación. Debemos acercarnos a Jesús y ir sin problemas al sacramento de la confesión, que es un sacramento que desgraciadamente se frecuenta poco y que es una pena porque el sacramento de la confesión da una alegría, restaura la vida espiritual, da una fortaleza espiritual tremenda, y que muchos de los problemas físicos y psicológicos y psiquiátricos tienen su raíz en el pecado, en el peso de conciencia, en la esclavitud del pecado, que una vez pasado por la confesión, la persona queda como más liviana, más libre, más sin el peso del pecado y el peso de los problemas de conciencia. Entonces tenemos que hacer como el paralítico, ir a Jesús, que nos va a curar del alma principalmente y también del cuerpo. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen, refugio de los pecadores, Madre de Misericordia, que siempre nos va a atender y que nunca nos va a dejar desamparados. En la proclama del Evangelio dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, confiándonos la palabra de la reconciliación. O sea, volvamos a Jesús, volvamos al confesionario y ahí vamos a tener no solo la alegría espiritual, sino también la cura física en muchos casos. Pidamos esto con mucha confianza a través de la Santísima Virgen. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.